Estamos en las instalaciones de lo que en su día fueron campos de tierra de la Junquera, da Xunqueira. Ahora, como ven, un césped de última generación. Y estamos con Manolo Barreiro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Pues deseando hablar contigo. Tú esto lo conociste de otra manera, imagino, ¿no? Tú esto lo conociste de otra manera. ¿Cómo era el fútbol y los campos cuando tú empezaste con esto de la federación y el fútbol en Pontevedra? Campos era de tierra aquí. Sí, hasta hace poco. ¿Y tú jugaste? ¿En qué equipo jugabas? No, nunca jugué. O sea, tú siempre federativo. ¿Fuiste entrenador? No, fui taquillero de Pasarón. Taquillero de Pasarón. Y después me metí en el fútbol. ¿Árbitro alguna vez? Tampoco. O sea, tú siempre manejando todo entre bambalinas. ¿Y qué recuerdas de cuando aquí se jugaba al fútbol? ¿Cómo era? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo se jugaba? Pues el ambiente había en las fincas y había un dueño de una finca aquí. Cuando pisaron la finca estaba con bastón, un tío de pichecho. Porque estaban plantadas, fincas, ¿no? Eran fincas particulares. Y aquí venía a jugar mucha gente. Sí, venía a jugar mucha gente. Y ya existía Pasarón. Sí, ya existía Pasarón. ¿Y esto que era como un campo de entrenamiento ya? Hice en Pontevedra un campo de tierra para entrenar ahí cuando estaba en primera división. O sea que estamos hablando de los años 60. No sé qué años fue, no me acuerdo. Años 60. ¿Y antes, tú cuándo empezaste más o menos con esto del fútbol? ¿En qué época? En el 54. 54, ¿no? O sea que te acuerdas por edad de cómo era el fútbol entonces y por qué te metiste en el fútbol. Me metieron, mejor dicho, me metieron. ¿Quién te metió? Pues Julio Peredeño, que era un pariente de Antonio Puig, que venía de la Mili y venía de los Contas de Franco. Era abogado, venía a empezar a fútbol y me llamó por presión de Fontella, que era el cuñado, y me metió en el fútbol con él. Y yo ciego, no sabía nada, solo ir al fútbol. Solo al fútbol. Y estamos hablando de mitad de los 50. Y de pronto llega la temporada 59-60, el ascenso de León. Sí. Yo creo que he visto alguna foto tuya en León. ¿Tú fuiste a aquel partido? ¿Cómo lo recuerdas? ¿El viaje, todo lo que pasó? Fuimos para allá en el tren y para acá vino con el coche. ¿Y cómo fue? Porque fue una eliminatoria con el Burgos, sí, después de haber eliminado al Caudal de Mieres, y después llega con el Burgos, aquí se le gana 3-1, se pierde 2-0 allí, no había eso del valor doble de los goles fuera de casa, y el empate en León, en la Puentecilla, que ya causa en Pontevedra cierto resquemor, ¿no? Porque se decía que era más cerca de Burgos que de Pontevedra, ¿no? Estaba todo Pontevedra allí. Todo Pontevedra. Todo Pontevedra. Era un Jueves Santo, Viernes Santo. Corpus Christi. Corpus, eso es. No había gaiteros, estaban aquí todos en León. Sí, porque había la procesión del Corpus y don Peregrino se quedó sin los gaiteros para la procesión. Y os vais allá. El tren lo fleta Cándido Conde. ¿Y cómo es el viaje? Cuéntame un poco cómo fue el viaje y cómo fue antes del partido y el partido. Yo y cómo fui de noche con un amigo que hacía delegado. Era Jaime Viles, que fue delegado allí. Fuimos con el coche de él. Él marchó antes con el club. Y fuimos allí y después vinimos en el tren de Acuña. Pero antes del partido, cuando llegáis a León, ¿cómo es? Van casi 4.000 pontevedreses, se dice, ¿no? Pontevedra, ¿Tú te encontraste gente de...? Mucho. Candendo, que estaba en la tienda, estaba diseñado allí, fue primero en cogernos a todos, a comer por allí, a tomar vino y a disfrutar. ¿Y había pique con los de Burgos? ¿Había pique con los de Burgos? Sí, la gente de Burgos se portaba. Me acuerdo un día, un momento se lesionó un jugador del Pontevedra, de Burgos, y va a ir al Lema, lo atendé, y viene uno, atienda, que es del Pontevedra, que es de Burgos, atienda el Pontevedra. ¿Y te acuerdas del gol de Guillermo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntamelo cómo fue la jugada, más o menos. Yo me acuerdo que metió de cabeza dentro por... ¿Metió el portero para adentro? Le metió de cabeza, solo adelantado al centro, que era defensa. Sí. Y luego llegáis a Pontevedra y aquello es la apoteosis, ¿no? Una fiesta allí. Pues yo vine en el tren, pero al tocar vino a la noche, al día siguiente de noche. Hay una fiesta. Estaba todo Pontevedra allí. No siendo el alcalde Figueiredo, que no era. Y se empieza la época de construir el Pontevedra, se mantiene y luego llega el primer ascenso a Primera División. Contra el 30 pasaron. En 14 de abril. No me acuerdo. 14 de abril, como el día que estamos hoy haciendo esta entrevista. Fue contra el 30 y pasaron. Y gol de Lajo, de Rafa Cerezuela. ¿Estuviste en el partido también? ¿Y cómo lo recuerdas? Porque fue un partido muy intenso, ¿no? O sea, el Celta no se jugaba nada, pero venía primado por el Español.
Y por el propio Celta. Sí. ¿Y cómo se vivió el partido? Cuéntame un poco. Un ambiente allí, había un cura que era del presidente del Porriño y cura del Celta, y se levantaba, y Diosinho, el bar de César, trabajaba en la habitación, reverendo, se vaya para la iglesia, y yo, tranquilo, tengo que se vaya yo apagando. Y después los suplentes nos felicitaron. De repente tenían la prima de 30.000 pesetas del Español. Porque era el rival del Pontevedra para ascender. Si no, y también venían con prima doble del propio Celta para que no ascendiera el Pontevedra. Conste que la gente de Vigo estaba con el Pontevedra. Este viene a matar sobre y después no me dijeron nada. La gente de Vigo apoyaba al Pontevedra. ¿Tú eras ya presidente de la federación o de la delegación? ¿Qué cargo tenías entonces? Era el secretario. Secretario, ¿no? Sí. Y estabais en el palco. Sí, en el palco. El presidente era Miguel Domínguez. Presidente Pontevedra, Miguel Domínguez. ¿Y cómo se vivió la tensión? Porque el gol de Rafa llega muy al final, o sea, va ganando el Celta. Cuéntame un poco cómo fue toda la tensión, el ambiente que se vivía en la grada, ¿no? Todos a saltar allí, yo qué sé. Saltaron allí y llamó al alcalde Figueroa Valverde. Una locura. Una locura. Y luego ya llega un año en Primera División, se baja, se sube y se forma lo del Iker Roero. ¿Tú qué me puedes contar? ¿Cómo me contarías lo de esos 5 años en Primera División, la primera gran temporada donde somos únicos en Galicia? Únicos, ¿no? Porque estaba el Celta y el Deportivo en segunda, ¿no? En segunda. ¿Y cómo se vivió en la ciudad todo aquellos años? Campo pequeño. Me acuerdo de contra el Team Madrid, metieron 21.500 personas. Hoy no los meten. En una pista por abajo, tribuna, toda gente de pie. Pues era terrible. Eso no se vuelve a repetir. ¿Tú crees que no se volverá a repetir algo parecido? Ojalá. Y fueron 5 años, 5 temporadas, ¿no? Y viajando, partidos televisados. ¿Cómo se vivía en la ciudad? ¿Cómo la relación con los jugadores? Fiesta. Por la mañana, frente a Barrera tenía el club, esta gente allí a buscar las cualidades. Me veía yo un torneo más, otro hasta llenar. ¿Hasta llenar talonarios de qué? ¿Del dinero que hacía falta o de entradas? Entradas. Entradas. Porque la sede estaba allí en la ferretería Varela, entonces. Ese frente estaba allí, sí, en el primer piso. Que allí es donde llegaba el autobús del club. Autobús, allí. ¿Y tenías relación con los jugadores tú? Sí, con mucho. ¿Qué relación tenía? O sea, ¿qué vida hacían en Pontevedra? Pues la buena vida, todos, perros conocidos, todos. Y después conociendo mucho, yo en Primera División y siempre sentaba en las comidas de jugación oficiales, siempre me sentaba siempre con Calleja y Martín Estrada. Entre Calleja y Martín Esperanza. Siempre me sentaba con él. Acaba de fallecer Cholo, que fue el símbolo, era el jugador de Pontevedra, capitán. ¿Cómo definirías tú a Cholo? A Cholo yo lo conocí ya como presidente del Nodal en su equipo modesto y conduciendo en el trole a jugar en Primera División. Yo le llamaba el gran capitán. Llevaba muy a gala eso de ser el capitán del Pontevedra. ¿Y lo de conducir el trolebús, cómo lo hacía? O sea, para hacer compatible una cosa con la otra. Compaginaba con el entrenador, de acuerdo, se ponía para el interior, lo dejaba, si mejor era un partido de desplazamiento, descansaba, pero si no para la semana, hacía. Si entrenaba a las 5 a la tarde, pues sí, conducía por la mañana, lo tenía compaginado. Luego el Pontevedra desciende en el 70, volverá a ascender a segunda en el 75, pero vamos, digamos que no hemos estado muy arriba últimamente. ¿Qué futuro le pronosticas tú al Pontevedra? ¿Cómo? ¿Qué futuro le pronosticas tú al Pontevedra? Pues yo, en el futuro, a ver si vamos para arriba. Hay que ir para arriba, hay que apoyar la afición, hay que superar el puesto para arriba. Está ya en segundo, por lo menos. Segundo oficial. ¿Tú crees que este año ascendemos? Yo creo que sí. ¿Del fútbol también te ocupabas del fútbol de base, que de aquella se cuidaba menos que ahora? O sea, estamos viendo las instalaciones de aquí, que son impresionantes, ¿no? O sea, yo recuerdo haber jugado aquí de chaval cuando estaba en el Instituto de la Xunqueira y era una zona de tierra y se entrenaba o entre xuncos, donde se podía. ¿Ha mejorado todo mucho esto? ¿Cómo era entonces el fútbol base en tu época? Pues jugaba entre la Junquera y la Par, donde estaba la estación. Ahí había un campo de fútbol y íbamos a marcar nosotros, de la federación, marcarlo y jugaban allí. ¿Pero cómo era el material, las botas? O sea, las botas, cada uno las suyas, como podía. Y duraban toda la vida, imagino. Las botas las hacía el punto Marrín, que era zapatero, y era el presidente del colegio de árbitros.
le ponían una puntera por dentro del zinc, que andaba rodeado un día, me pisaron a uno y no podía sacar la boca. Y no había tantos equipos como ahora, ¿no? No. ¿Qué equipos había de juveniles o quién tenía categorías juveniles, aparte del Pontevedra? El Pontevedra, los juveniles, el Salcedo, el Marín, pero fútbol había muchos. Primero los modestos empezaron muchos, pero después fueron desapareciendo. Pues modernizando todo, vinieron los juveniles, los cadetes no había de eso. Y pues fueron haciéndose más equipos, claro. Ahora, ¿cómo ves todas estas instalaciones? ¿Qué te parece? Es una maravilla. Esto es una maravilla, ¿no? Giro de adelante. ¿El fútbol cómo lo ves en general? Tú que has vivido toda la vida ligado a cuestiones organizativas, ¿el fútbol como acto social, tú cómo lo ves? ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo? Ha evolucionado, pero para mí estaba mejor el fútbol antes. En segunda división, los 6 equipos gallegos juntos, vino el presidente nuevo de la gallega y cambió todo, de la gallega, de la española. Ahora, antes eran segunda división, eran 6 de gallegos, que jugaban juntos. Pues vino el presidente, modernizó la cosa y nada. Y en el aspecto social, de público, ¿cómo lo ves? ¿Cómo era? Ahora el Pontevedra va mejorando mucho con el público, va levantando el público. ¿Había pique Celta-Pontevedra en tu época? Eso era lo más. Sí. Ganar aquí, ascender aquí contra el Celta, ya fue horrible. Yo recuerdo haber jugado en regional, en segunda y tercera regional en el Caroy, un equipo en las montañas de Cotobade. Ya lo sé, bueno, caray. Algún partido en Marcón. Hoy, yo recuerdo haber jugado allí, era un campo de tierra, en malas condiciones, hoy es un campo federativo. Tú tuviste algo que ver con ese campo, ¿no? Sí. Tengo yo el presupuesto y el plan de casa. ¿Y cómo fue para hacerlo? ¿Y cómo...? Nosotros queríamos hacerlo aquí. Pero Figueroa Verde, nos tomó de locos. Estoy cansado de parar, tiró papeleta y tal. Y después, poco a poco, hicieron aquí, jugó al Pontevedra en primera división, entrenaba aquí, vino el presidente de la gallega, y le dio $500,000 de pesetas, y para jugar a los modestos y el Pontevedra, cuando estaba. Pues surgió lo de Marcón. Y lo de Marcón, pero ya es cosa tuya, digamos. Yo hablaba con ellos y tal, era don Alfonso Barrero, arquitecto, y cuando hizo Marcón tenía el proyecto hecho, y hablé con él y dije, don Alfonso, si la Junquera nos deja, era Torregón, de aquella alcalde, si nos deja, si un pequeño rato, fuimos, pero no fue imposible. Hacerlo aquí fue imposible. Pero el campo, el moderno campo de Marcón, ¿de qué época es? La última reforma es. Pues no me acuerdo la fecha ya, pero vamos, estaba ya en el fútbol, me hicieron el campo de Marcón, costó 3 millones de pesetas. ¿Cuándo te retiras tú de tus labores como federativo? ¿Cómo? ¿Cuándo te retiras? ¿Cuándo lo dejas? Ya lo dejé. ¿Pero cuándo? ¿En qué año más o menos? ¿Hace cuánto? Entré con 29 años y salí con 86. Lo dejaste con 86. ¿Ahora cuántos tienes? 97. 97. Muy bien llevado, Manolo. De momento sí, por el fútbol. Por el fútbol, ¿no? Y andar como chavales. Pues que siga así toda la vida, ¿eh? Ojalá, y tú que lo veas. Ha sido un placer conversar. Muchas gracias. Venga, un abrazo. A ti, amigo.